dije sí. Que Dios te bendiga, que Dios te cura, que Dios te guarda en este hermoso jueves, un día más, gracias a Dios. Acá estamos, bendecidos en victoria para la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Confiamos por fe que todo lo que venga cae por tierra hoy en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra. El enemigo se levanta como un río, dice, pero el Espíritu Santo levanta bandera sobre él en el nombre de Jesús. Yo no sé cuánto lo van a estar creyendo, pero yo hoy lo creo por fe, que el Señor está conmigo y está contigo como poderoso gigante, en el nombre poderoso de Jesús. Voy a hablar un cachito, lo que habla de la fe, es la fe en Jesucristo, y de lo que los judíos hablaban de la ley mosaica, que viene a ser todo lo que es el Antiguo Testamento, ¿no? Y está en Romanos, capítulo 9, versículo 30 en adelante, y voy a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: la justicia que es por fe. Ahí Pablo le está hablando a los romanos y le está diciendo: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Más Israel, o sea, más el pueblo judío, el pueblo de Dios, no iba tras una ley de justicia, no la alcanzó, que iba tras una ley de justicia, porque ellos estaban siempre en la ley, que eran 613 leyes que Moisés había puesto, sacando los 10 mandamientos, que eso sí sigue vigente, ¿no? Para que no malinterpreten, los mandamientos que Dios escribe en las tablas, eso sigue vigente. Ellos vivían esa doctrina, enseñaban los maestros, los intérpretes, los escribas, que muchos eran los fariseos, los líderes religiosos de Israel en ese tiempo. Pero ellos tenían un problema: cuando vino Jesús, vino el Mesías, vino el Salvador, ellos no le creían. Por eso está hablando de la justicia que es por fe. Dice que todo aquel que creyere en el Señor Jesucristo será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y está escrito en el Evangelio de Juan, dice que la luz vino al mundo, pero los hombres no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Está hablando de la luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Dice, porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley, pues trompezaron en piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere no será avergonzado. Hermanos, ciertamente, ahí viene en el capítulo 10, está terminando, y en el versículo 1, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de quien tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que es por la fe dice: no digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿A quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice cerca de ti estas palabras en tu boca y en tu corazón? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues es el mismo que el Señor de todos es rico para con todos los que invocan, para todos los que lo invocan. Porque todo aquel que lo invocare el nombre del Señor será salvo, pues
¿Cómo pues invocarán a aquel cual no han creído? Ellos no creían en ese tiempo en Jesucristo, ellos mismos judíos. Por eso Jesús habla y dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. A los suyos vino y los suyos no le conocieron. ¿Quién eres tú?, le decía. ¿Acaso te crees que eres mayor que nuestro padre Jacob? ¿Acaso te crees que eres mayor que Moisés? ¿Acaso te crees que eres mayor que nuestro padre Abraham? Y ellos decían, nosotros somos descendencia de Abraham, pero sus obras eran malas. La importancia cuando Jesús está hablando que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si nuestro ojo está lleno de luz, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz. Y vemos que ellos hablaban de la luz, ellos hablaban porque la palabra de Dios es una lámpara, es vida, es espíritu, es luz la palabra, es la luz que ilumina nuestra vida, que es la bendita palabra de Dios. Y ellos hablaban de la palabra, pero ellos mismos infringían, ellos mismos no cumplían la palabra. Ellos mismos no cumplían la palabra. Entonces podemos discernir por lo que está hablando Jesús, que eran personas que estaban llenas de oscuridad, eran gente ciega y guía de ciegos. Ellos mismos no iban a entrar al reino de Dios, y la gente que lo estaba siguiendo tampoco iba a entrar en el reino de Dios, porque Jesús se lo está diciendo, Jesús lo está reprendiendo. Sepulcros blanqueados, le dice, raza de víbora. Y hoy vemos muchos fariseos hipócritas predicando, enseñando y atando carga al cuerpo de Cristo, y ellos mismos no la están cumpliendo. Hay que ser un ejemplo como lo fue Jesús acá en la palabra, que Él vino a servir y no ser servido, y hoy quiere todo que nos sirvan. Creen que son los más siervos ungidos, los los gran llamados. No, mi amigo, te estás mintiendo tú mismo y el diablo está influenciando tu mente por tu ignorancia de la palabra, por tu ignorancia de entender la palabra. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?, dice. Y ellos habían oído porque ellos oían la palabra del Señor, ellos veían los señales, las maravillas, los milagros, veían que los muertos se sanaban, que los muertos resucitaban, que los enfermos se sanaban, que los leprosos eran limpiados, que los cojos eran sanados, que el paralítico era levantado, que la gente que tenía hambre, Él multiplicaba los panes y los peces. Pero escrito en la palabra, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está apartado de mí. Su corazón estaba apartado, eran malos, porque decían que ellos eran hijos de Abraham. Y Jesús le dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, porque él es homicida desde el principio. Y hay mucha gente así, que aún predicando la palabra, en vez de ser de hijos de Dios, son más usados por el enemigo que por Dios. ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto realmente? Primeramente Moisés dijo, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Dios siempre protegía, Dios siempre cuidaba, Dios siempre alimentaba a ese pueblo, y el pueblo lo rechazaba. El pueblo no le creía, el pueblo murmuraba, el pueblo criticaba, el pueblo era idólatra, el pueblo era blasfemo. Y vemos muchas veces que hoy en día es así, solamente quieren ir por los panes y por los peces. Por eso Jesús le dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está apartado de mí. En un momento gritaban Jesús, el Mesías, el Salvador, gloria a Dios en las alturas. Y en ese mismo momento, poquitito más adelante, ese mismo pueblo gritaban que soltaran a Barrabás. Sus mismos discípulos los habían dejado, corriendo, encerrados, dentro de casas, dispersados,
Las 3 veces que Pedro lo niega a Jesús, las 3 veces él le preguntó si él lo amaba. Por las 3 veces reprendiéndolo, apacentara. Cuando él estaba hablando, era que cuidara a su rebaño, que eran esos 12, y su pueblo, que después verdaderamente iba a ser. Le estaba hablando que apacentara, que cuidara a ellos. Porque en ese momento de que Jesús fue entregado, todos lo dejaron. Solo su madre, María Magdalena la adúltera, y 1 o 2 personas más estuvieron ahí. Después los discípulos eran porque sintieron miedo. Había mucha persecución en ese tiempo. Pero aún vemos que lo que Jesús le dijo, antes de que el gallo cante 3 veces, tú negarás que me conoces. Cuando canta las 3 veces el gallo, Pedro se acuerda de las palabras de Jesús, pero Pedro se arrepiente. Vemos la importancia del arrepentimiento sincero. Pedro lloró amargamente. Pedro amaba a Jesús. Aún vemos un Pedro rebelde, un Pedro necio, un Pedro muy bravo, el apóstol Pedro, pero Pedro tenía un corazón sincero ante Dios, ante Jesús. Pedro amaba a Jesús, y eso era lo que importara. No importara los errores que hubiera cometido, no importara las equivocaciones que él, no importara las veces que él no tuvo fe y él estaba con el maestro, y Jesús lo reprendía muchas veces y decía: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe, oh generación incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo he de soportarlo? Pero Pedro caminaba por esa palabra que Jesús le había dado, y él caminaba y siguió caminando por esa palabra. No le importó lo que la gente dijera, no le importó lo que el pueblo murmuraba. Él creía y él amaba a Jesús. Y era lo más importante, es amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Muchas veces hay que hablar y soltar la palabra como está escrita, para que puedan entender verdaderamente de qué es lo que está hablando en la palabra. Fe en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo, y tú y tu casa serán salvos. Mas el que no creyere será condenado, dice la palabra. Quiero saludarte y quiero bendecirte en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te saluda y te bendice tu amigo Héctor Rodas. Que tengas un excelente comienzo de este jueves precioso, un día más, gracias al Señor. Que Dios te bendiga, que los ángeles del Señor te cubran, te guardan y te protejan. En el nombre de Jesús.